Me acompaña Luis Eduardo Camacho Castro, él es vocero del expresidente Ricardo Martinelli. Ayer fue presentado en la Corte Suprema de Justicia un recurso de nulidad. ¿Para qué? Para eliminar el impedimento que dio el Tribunal Electoral en segunda instancia en contra del expresidente para que no corriese de candidato a alcalde y a diputado. La cosa, Luis Eduardo, es que ahora sí apareció la residencia del expresidente. Bienvenido. Bueno, efectivamente, saludo a la audiencia de NEC TV. Efectivamente, ayer la licenciada Alma Cortés y el licenciado Alejandro Pérez, actuando en representación del expresidente Ricardo Martinelli, nos presentamos a la Corte Suprema de Justicia para presentar una demanda de inconstitucionalidad, que es el único recurso que nuestra ley permite contra las decisiones del Tribunal Electoral. Esta demanda de inconstitucionalidad busca que se declare inconstitucional la sentencia de los magistrados, de tres de los magistrados que declararon nula la postulación del expresidente Martinelli, impidiéndole así un claro triunfo en la Alcaldía de Panamá y en la Diputación del Circuito 88. Esta demanda de inconstitucionalidad alega la infracción de los artículos 17 de la Constitución, que es el que establece un principio de derechos mínimos que establece la propia Constitución. Porque la gran pregunta es, si él aparece en el registro electoral, uno es inalienable tanto el derecho a elegir como a ser elegido. Es decir, están unos unidos al otro. Si tú puedes elegir, puedes ser elegido. Es que hay dos cosas, ¿no? Por eso les decía, el artículo de primera infracción el 17, la segunda es el 32. El 32 te establece en su segundo párrafo que cualquier persona que sea objeto de un proceso, el proceso tiene que enmarcarse en razón del debido proceso. Entonces, la Corte Suprema, los magistrados del Tribunal Electoral alegan que al momento de la impugnación contra la candidatura del presidente Martinelli, era válida porque se estaba dentro del proceso electoral y no como establece la norma, pues la norma establece que tiene que impugnarse cuando se estaba estableciendo el padrón electoral, que era en junio del 2018, si tú querías impugnar la residencia electoral del expresidente Martinelli. ¿Que eso fue? Entonces, ese problema de que si hay un choque entre una norma constitucional, una ley, no es atribuible, es lo que argumenta la defensa, a Ricardo Martinelli. ¿Qué fue lo que pasó o qué fue lo que dijo la jueza en primera instancia? Que era inadmisible porque eso debió hacerse en junio. Exactamente, pero fíjate, yo te destaco que en un fallo, en una condición exactamente igual, el magistrado Valdés dijo exactamente lo contrario. Nada más que el otro era un candidato del PRD, si no me equivoco, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, lo que además de alegar la violación al debido proceso, con la aplicación de una interpretativa, de una norma legal que establece de una manera clara, porque lo que está claro en la ley no es sujeto de interpretación. La ley establece con toda claridad de que si tú deseas impugnar una residencia electoral que te es válida para votar o te es válida para ser candidato, tú tenías que hacerlo dentro del momento cuando se está elaborando, se está conformando el padrón electoral, que es en junio del año pasado, cosa que no ocurrió en el caso de Ricardo Martinelli, y por eso nosotros escuchamos varias declaraciones, incluyendo los propios magistrados, que decían que la candidatura de Ricardo Martinelli cumplía con los requisitos de la ley. Que son mínimos. Pero todos sabemos de que aquí hubo un fallo político, un fallo político que buscaba dos cosas: impedir un claro triunfo de Ricardo Martinelli, como lo indicaban todas las encuestas, tanto para la alcaldía, que no es cualquier alcaldía, esta es la alcaldía del principal distrito. El segundo puesto de elección más importante. Exactamente, y la diputación, y esto también buscaba, como efectivamente afectó de alguna manera la candidatura presidencial misma, porque es un hecho reconocido que el impulso especial que le daba la candidatura de Ricardo Martinelli
porque hay votantes que dicen, bueno, yo acudo a votar si el candidato va. Y dice, no, bueno, no va, así de sencillo, ¿no? Luis Eduardo, ayer se ha tratado, más que nada, y más que ayer, hoy, de un poco diluir el efecto de lo ocurrido en la audiencia el lunes con el disparate del testigo protegido y el nombre de Rolando López como autor de varios de los correos. Ayer con lo de Michel Doens, diciendo de que, bueno, Michel Doens, una figura política, hoy si ves los medios afines al gobierno están tratando un poco de apalancar la derrota del lunes, diciendo que Doens, pues sí fue muy claro en lo que estaba presentando. El hecho más claro es lo siguiente, mira. Antes que se conociera que los correos que se están utilizando como prueba principal y los documentos, antes que se conocieran que fueron extraídos, fueron creados en la computadora del señor Rolando López, que lo jubilan el mismo día ese. La fiscalía, y está claro que no son 7. Esa fue una muestra, pero sí, todos esos 500 documentos son de ahí. Pero lo que te quiero decir, antes de que se descubriera ese tamal, o se hiciera público ese tamal, porque eso nosotros lo venimos denunciando desde hace años, la fiscalía, cada vez que iba a presentar un testigo o un perito, abría el bendito CD y le mostraba y le preguntaba sobre los correos. Sí. Ayer la fiscalía no quiso presentar el famoso CD, me imagino ante el temor que de ellos abrieran, en el contrainterrogatorio le pidieran lo mismo. Las propiedades del CD. Vamos a hablar de las propiedades para ver de dónde salió los famosos correos estos, ¿no? Entonces, mira, aquí hay un hecho claro. Si hay algunos medios que parecieran que están asistiendo a otro proceso y hay otros medios que reflejan lo que está pasando, son hechos reales. O sea, porque tú le puedes... yo siempre he dicho, la libertad de expresión es la libertad del dueño del medio. La libertad de prensa. La libertad de prensa. Pero, ¿qué pasa? Aquí tiene que haber un mínimo de disimulo, por lo menos. Porque está bien, ok, tú matizas una cosa y destacas más otra. Claro. Pero tú no puedes ocultar una parte totalmente y simplemente que no existió. Digo, algunos medios no entienden que lo peor que le pasa a un medio es como a cualquier político. Un político sin credibilidad es un hombre muerto. Sí. Un medio sin credibilidad es un medio muerto. Y ya debieran de verse en el espejo de otros medios que han pasado por esa situación, que hoy todavía, después de décadas de haber perdido la credibilidad por inclinaciones político-partidistas o económicas, hoy todavía están tratando de resurgir de la nada. Después de aquí hay un medio que fue uno de los medios más antiguos de Panamá que su credibilidad quedó en cero y hoy trata de reconstruirla. Asimismo hay algunos medios televisivos y algunos medios escritos que están en camino a esa autodestrucción que se causan ellos mismos al querer esconder la realidad palpable que surge en la audiencia. Don Luis Eduardo Camacho, vamos a ver, ¿qué debe pasar mañana? ¿Sigue Doens en el juicio? Mañana sigue el contrainterrogatorio por parte, porque empezó el contrainterrogatorio y como bien se ha destacado en algunos medios de comunicación, porque en otros no se destaca, ni se menciona. El señor Doens declaró que él había escuchado todo, siendo un testigo, había escuchado en otro proceso todo lo que ya aquí se está, o sea que ya Michel Doens se ha declarado a sí mismo un testigo contaminado, ¿no? O sea que otro de los testigos de la fiscalía, porque son testigos de la fiscalía, sí. Como lo fue la calle, que después dijo yo no conozco nada de eso, como fue el otro que dijo me están presionando, como fue el señor testigo protegido. Yo diría más que protegido, aburrido, porque aburre con su mentira, donde, fíjate, él decía que no conocía a Rolando López, pero cuando le apareció el nombre de Rolando López en la propiedad, entonces repentinamente le volvió la mente, ¿no? Bueno, no, que el que no se acordaba ni quién lo contrató, ni por qué trabajaba, ni nada. Él no se acuerda quién pidió su licencia. Él no se acuerda él no sabe quién le paga. No. Él no sabe cómo le pagan.
Él no sabe quién aprobó Su nombre. trasladarse, quién le compró los pasajes de avión. Bueno, lo que yo sí creo que se acuerda son los más de $8.000 que cobra todos los meses, ¿no? Cobraba todos los meses. Y Picuiro jubilado ahora con $10.000. Esto yo creo que ya es un engaño y una... ¿sabes? Bueno, y agrégale banda gástrica y agrégale Banda gástrica. las bruscas, como se dice en buen panameño. En argot, el argot popular, ¿no? Así es. Luis Eduardo Camacho Castro, gracias Saludos. por estar con nosotros.